Hola y muy buenas tardes. Y sean todos y todas muy bienvenidos a nuestro segundo live, nuestro segundo programa de un ciclo de programas que hemos estado dedicando y que vamos a estar dedicando a desmenuzar en detalle todo lo relativo a las parcelaciones agrícolas en Chile. Su normativa, los tips comerciales de cómo y dónde invertir, para que ustedes, quienes nos están viendo y nos siguen en todas nuestras redes sociales, puedan estar al día, bien informados y con el mejor coaching posible para hacer una inversión inteligente, sostenible y que les rente al máximo su inversión. Y por supuesto, una inversión bien informada. Para eso, obviamente, no lo podemos hacer solos y estamos muy bien acompañados, como siempre, al igual que en nuestro primer live, también en este segundo programa, por Daniela Campos, nuestra coanimadora. Ella es abogada, experta en derecho inmobiliario, también corredora de propiedades a través de su propio corretaje, que es corretaje Corredores Río Sur. Corretaje Río Sur, ¿cierto, Dani? ¿Correcto? Corretaje Río Sur. Eso. Así que nada, le doy una cordial bienvenida a Dani, bienvenida, valga la redundancia, bienvenida a este segundo programa. ¿Estamos listos? Listo. Hola Roberto, muchas gracias por la invitación. Hola a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, encantada de estar participando nuevamente en este live para entregar información de calidad a las personas, desde nuestra experiencia, la mía personal como abogada inmobiliaria y corredora de propiedades. Y bueno, muy bien acompañada por ti, un referente en desarrollo inmobiliario y venta de agroparcelas. Sin ir más lejos, desde tu nuevo proyecto, Bosques del Ranco, que ha tenido un éxito total de ventas. Así que encantada de estar contigo, Roberto. Muchas gracias, Dani. También, muy encantado y feliz de que nos acompañes. Bueno, vamos a comenzar por lo esencial, ¿no? Hoy día vamos a abordar dos temas muy relevantes. Lo primero, la normativa que regula la subdivisión de predios agrícolas en Chile, las mal conocidas también como parcelas de agrado, o las coloquialmente conocidas como parcelas de agrado. Entonces vamos a abordar cuáles son los requisitos para dichas subdivisiones agrícolas, dónde están contenidas, cuál es el procedimiento a grandes rasgos, que es una cuestión tremendamente importante, porque a la hora de tomar una decisión de inversión o de compra, lo mínimo es, y esto se lo recomiendo a todas las personas que vayan a hacer dicha compra o inversión, es averiguar aquello. ¿Están mis parcelas subdivididas conforme a la ley? ¿Tiene el metraje mínimo o la superficie mínima? ¿Cumplió con los requisitos establecidos? O sea, ¿voy a hacer una compra en toda regla y legal? Y lo segundo, algo que nos preguntan mucho a todos, y a la Dani le consta tanto como a mí, ¿cuáles son los requisitos de constructibilidad? O sea, ¿qué se puede construir en un terreno agrícola o en una parcela agrícola? Hay muchos mitos al respecto sobre cantidad de superficie mínima, cantidad de casas mínimas, etcétera. Entonces, es bueno que lo abordemos y desmitifiquemos también un poco ese tema. Así que, nada, hoy día vamos a tener un live súper entretenido. Vamos a desmenuzar todo eso y partamos con lo básico, pues, Dani. ¿Dónde efectivamente está regulada la subdivisión agrícola en Chile? ¿Cómo se regula y cuáles son sus requisitos? Bueno, para hablar de este tema tan interesante, primero tenemos que decir a la gente cómo está subdividido nuestro terreno en Chile. En términos generales, el territorio nacional se divide en dos áreas importantes, que es el área o zona rural y área o zona urbana. La zona urbana, que es el terreno dentro de los límites urbanos, donde está asentada la actividad y la población, dividido en diferentes zonas, que es lo importante y lo que distingue de la zona rural. A su vez, la zona rural es el territorio chileno fuera de los límites urbanos, cuya aptitud es agrícola, ganadero y forestal. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo que le interesa a la gente es diferenciar cómo se usa, o sea, qué regula el uso de estos suelos, ¿ya? En materia urbana, la regulación es bastante extensa y específica. La regula la ley madre de todas, que es la Ley General de Urbanismo y Construcción. Dentro de esta ley también se desglosan las ordenanzas de urbanismo y construcción, los instrumentos de planificación, y bueno, en ellos se determinan todas las zonas en donde se puede construir, las que generalmente se conocen como zonas industriales, comerciales y habitacionales. Bueno, en la zona rural, que es la que nos compete, no hay mucha regulación. La regulación es bastante específica y acotada y se refiere a lo que tú bien dijiste en determinar qué se puede subdividir, en cuánto se puede subdividir. Y bueno, esto está plasmado en un decreto ley creado en 1980, que es el decreto ley 3516, que
ahora es muy pronunciado ese decreto ley. Ya, hagamos un paréntesis ahí, Dani, que es súper importante. Entonces, como resumen, tenemos dos zonas, una zona urbana y una rural. La zona urbana tiene una normativa muy extensa y muy acotada, muy específica también para definir qué se puede construir, dónde y de qué manera. Y en cambio, en nuestra zona rural, eso no es así. O sea, tenemos bastante menos legislación y en definitiva, los suelos se clasifican conforme a su aptitud agrícola, ganadera o forestal. ¿Correcto? Así es. Y hay que explicarle muy bien a las personas que nos ven que el hecho de que un terreno tenga aptitud agrícola, ganadera y forestal no quiere decir que la obligación de un propietario sea el desarrollo agrícola, ganadero o forestal. Es lo mismo que decir que en la zona urbana un terreno tiene características o se puede construir ahí o es para fines habitacionales. No porque tú seas un propietario de un terreno para fines habitacionales estás obligado a construir una casa ahí o un edificio. O sea, básicamente, la ley no puede venir a decirte lo que haces o no con tu terreno. Sí puedes establecer un marco regulatorio en función de qué es lo que no puedes hacer con él, pero no obligarte a construir, por ejemplo, o a usarlo para lo que la ley especifica, ¿no? Y pasa lo mismo en las zonas rurales. O sea, el hecho de que usted tenga un terreno agrícola con esas aptitudes no quiere decir que el día de mañana usted se tiene que convertir en un agricultor. ¿Ok? Claro. Es una cuestión súper clara, porque entendámoslo de esta forma, hay gente que puede tener, no sé, 400 hectáreas, un latifundista, 1000 hectáreas, y si ese señor decide no trabajar su terreno para fines agrícolas, ni ganaderos ni forestales, sino que tener su terreno botado, entonces, en definitiva, nadie lo puede obligar a que los trabaje. Y lo mismo debería aplicar para las parcelas pequeñas, digamos, o las parcelas de media hectárea o de 1 hectárea. Y por eso es tremendamente errado cuando catalogar o llamar a una parcela de agrado solamente porque es de una extensión o una superficie menor, cuando su aptitud de fondo es el fin agrícola, digamos, ganadero o forestal. Vamos a ver aquí ese punto que me parece importante destacar. Pero pasemos a lo que tú planteas, Dani. Efectivamente, el 3516 es el decreto ley que regula las subdivisiones agrícolas y a nosotros nos interesa el primer artículo, que es el más básico, el fundamental y el que establece cuáles son los requisitos para esa subdivisión. Exacto. El artículo primero de este decreto ley dice claramente que el propietario de un inmueble o predio rústico, que es la palabra indicada para los inmuebles rurales, puede subdividir libremente su predio, ya siempre y cuando los lotes resultantes de esa subdivisión no sean inferior a 0,5 hectáreas físicas. O sea, en el fondo el único requisito que establece la ley en este artículo primero es que no sea inferior a 0,5 hectáreas. Esos son 5.000 metros cuadrados, en definitiva. Exacto, 5.000 metros cuadrados. Uh-huh. La norma no dice nada. Hay un requisito más, ¿o no? O sea, además de la superficie mínima, el requisito es que no cambie el uso del suelo. O sea, en definitiva, tiene que mantener la aptitud agrícola, ganadera. La norma dice, es un inmueble de aptitud agrícola, ganadero y forestal. Esa es su aptitud, ese es su uso de suelo en el fondo. ¿Ya? Respecto de subdivisión, esa es la norma, la única norma, que es muy importante por lo demás y que es muy clara. O sea, luego la gente se preguntará, ya, ¿puedo subdividirlo? ¿Y qué hago en estos 0,5 hectáreas? ¿Hay otra norma que me permita, o sea, que me faculte o me indique qué debo hacer? Claro, la Ley General de Urbanismo y Construcción no solo regula la construcción en materia urbana, en materia rural también hace una indicación, y es en su artículo 55, que es el único artículo que habla sobre la constructibilidad dentro de un predio rústico. Eso es muy importante, Dani, lo que tú mencionas. Efectivamente, en general, la norma, o sea, la Ley General de Urbanismo y Construcción lo que plantea es que en las zonas rurales no se puede construir, esa es la norma general, pero establece esa excepción efectivamente en el artículo 55. Ahora, hay un tema súper importante, perdón, antes de que pasemos a esta materia, yo creo que nos quedó algo en el tintero previamente. ¿Quién es el llamado a aprobar esta subdivisión? O sea, en definitiva, ¿quién es el organismo del Estado que te dice, sí, ok, usted cumple con los requisitos, tiene la superficie mínima, entonces le damos el vamos y queda aprobado? ¿Quién es? El SAC. Claro, este proyecto de subdivisión se debe presentar ante el Servicio Agrícola Ganadero Forestal, el SAC. Ya, él es el llamado a aprobar este proyecto de subdivisión. Luego de que el SAC aprueba este proyecto de subdivisión, este proyecto se lleva al Servicio de Impuestos Internos para que le asigne roles a cada lote resultante. Y luego se inscribe en el conservador de bienes raíces. Claro, luego ya asignado su rol, esto se inscribe al margen del título principal en el conservador de bienes raíces.
Ok, entonces para todos quienes nos están viendo y escuchando, esto es sumamente importante para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes van a comprar un terreno, asegúrense, y ese terreno es producto o nació producto de una subdivisión agrícola, de un loteo agrícola, asegúrense previamente de que exista el certificado del SAC, piden el certificado del SAC que le dio la aprobación a dicha subdivisión, ¿ya? O sea, es lo básico. Y, eh, y además tiene que tener presente lo siguiente, como bien decía Daniela, una vez que te entregan este certificado, que por lo general es bien sencillo, el SAC dice se aprueba la subdivisión agrícola conforme a los planos presentados y establece expresamente la prohibición de cambio de uso del suelo de aptitud agrícola, ganadero y forestal a otros usos. O sea, expresamente está prohibido. Y luego se inscriben los roles, se solicitan los roles del Servicio de Impuesto Interno y se inscribe en el conservador de bienes raíces. Hay que tener en cuenta que recién ahí esos terrenos nacen a la vida jurídica, o sea, recién ahí adquieren individualidad y pueden ser transferibles o transferidos o vendidos. Antes de eso, lo único que les van a estar vendiendo son derechos. Eso hay que tenerlo sumamente claro e identificar, tener clara la diferencia. A veces, y esto pasa bastante, y Daniela también lo va a poder confirmar ahora, es que en definitiva te venden en superficies menores a 5.000 metros cuadrados. ¿Ya? Sí, Es muy común y de hecho es uno de los mayores problemas de las parcelaciones en Chile, la venta de terrenos por debajo de los 5.000 metros cuadrados establecidos y que eso acarrea un montón de problemas, Dani. así es. No, claro, la gente tiene que tener claro de que comprar un terreno menor a 0,5 hectáreas, que es lo que está permitido por ley, no es una compra de un terreno propiamente tal, sino es la compra de una porción de un terreno, lo que llamamos derechos, comprar derechos. Y esto se hace a través de otro tipo de contrato que se llama cesión de derechos, bueno, y implica un sinfín de problemas después porque voy a hacer comunidad con otras personas respecto de ese derecho. Y luego para poder adquirir la superficie que compré, tengo que iniciar un procedimiento de regularización, que por lo demás la ley ya está derogada en el sentido de que se pueda regularizar porcentajes menores. Entonces, ojo a la gente cuando quiera comprar una parcela, como bien dice Roberto, lo más importante es hacer su estudio de título, obviamente, que esta subdivisión esté aprobada por el SAC y que esté asignado los roles y esto esté inscrito en el conservador porque en el contrato de compra-venta que yo voy a firmar finalmente para hacerme dueña de esta parcela, van a ir todas estas características importantes de mi subdivisión, de mi parcela propiamente tal. Ya es como el RUT, tener un rol y tener la aprobación del SAC. Así de Bueno, importante. y por cierto trae problemas prácticos, o sea, en definitiva cuando tú formas comunidad sobre un terreno y no eres el único propietario, sino que básicamente comparten derechos, por lo general las escrituras, no es que por lo general, en principio las escrituras que te venden derechos, te ceden derechos, no pueden establecer límites o deslindes, porque en definitiva no existen dichos límites del lindes, no está demarcado topográficamente. Por lo tanto, no va a quedar nunca claro de qué porción del terreno eres propietario hasta que hagas una subdivisión, cuestión que está prohibida en terreno agrícola, por menos de 5.000 metros. Y además hay un segundo elemento que también es un problema práctico cuando tú quieres tener, por ejemplo, servicio de luz o agua y solicites el servicio de luz y agua, esa propiedad solo tiene un rol, por lo tanto, tiene una dirección y jamás va a poder tener más de una dirección. Por lo tanto, por ejemplo, la compañía de luz no va a poder poner más de un empalme porque la ley se lo prohíbe. Por lo tanto, usted va a tener que compartir la luz y ese ya empieza, desde ahí en adelante empezamos con problemas. Los servicios básicos no los va a poder tener una sola persona de forma individual, sino que los van a tener que compartir con los demás comuneros. Bien, resuelto esos temas que son sumamente importantes a la hora de evaluar una compra-venta, pasemos a lo que las personas nos suelen preguntar harto también, ¿no? Es, ¿qué puedo construir? ¿Qué puedo construir efectivamente en mi parcela? ¿Puedo construir dos casas? Típico mito que he escuchado por ahí. ¿Puedo construir una superficie mínima del 10% de la propiedad? Otro mito que hemos escuchado. Pero la Dani y yo sabemos que eso no es verdad, así que ustedes también tienen que saberlo. Así que vámonos al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. ¿Qué es lo que dice al respecto, Daniel? Así es. Este artículo, bueno, comienza dando una prohibición. Desde inicio dice, en los terrenos fuera de los límites urbanos, o sea, predios rústicos o zona rural, como lo dije al principio, no se podrán abrir calles, ni subdividir en forma de poblaciones, ni tampoco levantar construcciones, salvo que el propietario de ese predio rústico necesite
construir instalaciones para la explotación agrícola, uno, o para la construcción de su casa, o para la habitación de sus trabajadores, para que habiten sus trabajadores. Entonces, en principio dice, no podemos construir en el predio rural, pero si el dueño necesita hacer una construcción para explotar su propio predio, o para vivir, o para que vivan sus trabajadores, totalmente permitido. La norma establece solamente eso, no indica más detalles tampoco. O sea, en principio el artículo 55 sí establece otras excepciones, pero son sumamente específicas y para otro tipo de construcción, y ahí sí se requiere el cambio de uso de suelo y se requieren informes previos. Pero para lo que nos convoca a nosotros, aquellas personas que quieren comprar un terreno para habitarlo, pueden hacerlo perfectamente sin tener que recurrir a estos informes previos ni cambio de uso de suelos. Ahora, ¿por qué? Porque la misma norma lo permite, tal como lo expresó Daniela. Si usted es propietario de un terreno agrícola, un predio rústico o rural, puede construir su casa porque es el propietario, puede construir la casa de sus trabajadores, no dice cuántas casas y habla en plural, por lo tanto podría ser más de una eventualmente si eso tiene más trabajadores. Y por supuesto también hace referencia a la infraestructura agrícola, que en estos casos tampoco especifica, o sea, podría ser cualquier infraestructura que sea de utilidad para la actividad agrícola que desee desarrollar, ¿ok? Galpones, invernaderos, aviarios, lo que sea necesario para su actividad agrícola. La norma en ese sentido es sumamente general. Solo hace una prevención, ¿correcto, Dani? Así es. Lo que señala la norma es, ojo, porque quienes aprueban esto son las direcciones de obras municipales, los directores de obras municipales. Entonces les llama la atención y les dicen, tengan cuidado que a la hora de autorizar este tipo de construcciones, lo único que se tiene que fijar es que no vaya a generarse o no vaya a existir un nuevo núcleo urbano al margen de la ley en espacios, o vaya a surgir un núcleo urbano en espacios que no están habilitados o listos para recibir un aumento de población, ¿ya? Fundamentalmente eso. Ahora, ¿cómo uno puede interpretar esta norma? Bueno, básicamente lo que busca el legislador es decirle, mire, director de obra municipal, no le vayan a pasar gato por liebre y no le vayan a crear una población donde no hay servicios básicos, por lo menos, ¿ya? Caminos, red de agua, red eléctrica, donde no pase el camión de la basura cerca siquiera. ¿Por qué? Porque lamentablemente en zonas rurales, a diferencia de lo que ocurre en zonas urbanas, el Estado no tiene ninguna obligación de proveer ese tipo de servicios, ¿ya? Ni hay regulación, digamos, para la construcción de estos famosos condominios agrícolas que no existen en la práctica. Entonces, cuando usted vaya a comprar un terreno y esté comprando un terreno sin esa urbanización mínima, la obligación de urbanizar es suya, es privada. Usted tiene que hacer su pozo para tener agua, usted tiene que ver de dónde saca la luz, qué sé yo, etcétera. Y en eso se va a fijar siempre el director de obra municipal. Va a llegar a decir, ok, usted quiere construir una casa. Perfecto, pero sabe que por aquí no pasa el camión de la basura y yo no voy a hacer que pase el camión de la basura solo por usted. ¿Ya? No tiene agua, ¿de dónde va a sacar agua? ¿Dónde va a desaguar sus aguas servidas, por ejemplo? Entonces, en eso tiene que fijarse. Y hace mucho, mucho la diferencia entre tener y no tener un proyecto, o comprar o no comprar un proyecto con esos servicios básicos. Así es muy importante el tema de los servicios básicos porque esto le da la habitabilidad al predio en el que estoy viviendo. Y como bien dices, la dirección de obras y el gobierno en sí no está obligado a darle habitabilidad al sector rural. Es el propietario, el particular, el que tiene que darle la habitabilidad. Por eso es muy importante a las personas que buscan comprar una parcela que se fijen en ese detalle. O sea, si van a comprar una parcela, fíjense que este proyecto venga con esa aptitud de habitabilidad y eso se traduce en los servicios de urbanización. O sea, comprar una parcela que venga con los servicios de urbanización, estás comprando de verdad algo que va a tener plusvalía en el tiempo y es una inversión segura, claramente. Muchas gracias, Dani. Bueno, vamos a abordar este tema de la habitabilidad, de la postventa, de la urbanización en un próximo live, en un próximo programa, porque hay que desmenuzarlo y requiere más tiempo, ya se nos fue el tiempo en este programa, así que nada, yo quiero agradecer enormemente a todos los que una vez más se conectan, nos escuchan y nos siguen. Quiero invitarlos, por favor, a que difundan estos programas entre sus amigos, sus conocidos, sus parientes, porque mientras más personas tengan acceso a esta información, mejor preparados van a estar para hacer una compra inteligente, hacer una inversión inteligente en proyectos que efectivamente les van a entregar plusvalía y no van a ser un problema, porque es cierto, es muy rentable comprar un terreno agrícola, o puede ser muy rentable comprar un terreno agrícola, pero no cualquier terreno agrícola y no en cualquier condición. Y por eso
estos programas buscan precisamente apoyarlos, entregarles información y por supuesto abrir todos nuestros canales de comunicación, ¿o no, Dani? Para que nos contacten, nos consulten a través de nuestras redes sociales, directamente a Daniela o a mí, o a alguna de las personas de nuestro equipo, porque siempre vamos a estar a disposición para resolver dudas, consultas, asesorarlos, orientarlos y ayudarles a rentabilizar al máximo sus ahorros. Dani. Así es, Roberto. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, repito, los invito a todos a que sigan presenciando nuestros live, que nos hagan las preguntas que quieran, las consultas que quieran. Somos un equipo profesionales con harta experiencia en los proyectos inmobiliarios, sobre todo agroparcela, así que nada, encantada de participar y nos vemos en el próximo live. Nos vemos. Hasta la próxima y muchas gracias.